Saludos. En el presente video tutorial realizaremos una función de varias variables de cálculo 3. La función de varias variables la realizaremos tanto de forma matemática como gráfica. El ejercicio a desarrollar sería x a la 2 más 4y a la 2 más 9y a la 2 igual a 1, con valores en R3 en el eje x, y y z, con x de menos 1 hasta 1, con y de menos 1 hasta 1 y con z de menos 1 hasta 1. La solución de la variable está de menos 1/3 raíz cuadrada de menos x al cuadrado menos 4y al cuadrado más 1, y de z de 1/3 es raíz cuadrada de menos x a la 2 menos 4y a la 2 más 1. La figura nos muestra de cómo más o menos quedaría representada la función. Ahora procedemos a las derivadas implícitas. La derivada de x con respecto a z es igual a menos 9z sobre x. La derivada de x con respecto a y es igual a menos 4y sobre x. La derivada de z con respecto a la derivada de y con respecto a z es igual a menos 9z sobre 4y. La derivada de y con respecto a x es igual a menos x sobre 4y, y la derivada de z con respecto a y es igual a menos 4y sobre 9z. La derivada de z con respecto a x es igual a menos x sobre 9z. Ahora procedemos a realizar la función en el software Matemática. Para realizar nuestra función en el software Matemática, ingresamos el comando construct-plot3d. Con ingresar abrimos un nuevo documento, ingresamos cons y con cons nos muestra los comandos a utilizar sobre la función que vayamos a desarrollar. En este caso vamos a desarrollar contour-plot3d. Damos clic sobre ella, después abrimos corchetes, nos aparece una flecha, damos clic y nos aparecen dos tipos de funciones. En este caso utilizaremos la primera función. Aquí aparecen todas las casillas para el ingreso de la información de la función. En esta primera se ingresaría la función, y en estas tres los valores de los tres ejes. En el eje X, el Y y el Z. Procedemos en el momento a ingresar la función. Para ello nos ubicamos con el mouse sobre la F. Ingresamos la función X potencia 2 más 4y a la 2 más 9z a la 2 menos 1 igual, se coloca doble igual, 0. Vamos a igualar nuestra función a 0
Para esto vamos a restar de ambos lados de la función menos 1. Menos 1, por eso colocamos menos 1 en esta parte de acá. Entonces, ingresamos los valores de x, el valor máximo, el valor mínimo, como ya dijimos, vamos a tomar de menos 1 a 1, entonces a ingresar el valor mínimo sería menos 1 y el máximo sería 1. Igualmente en y, el mínimo menos 1, el máximo 1. En z nos ubicamos y nos devolvemos para que se seleccione, colocamos la letra z, seleccionamos devolviéndonos con la tecla, colocamos menos 1, nos ubicamos al final y nos devolvemos y colocamos 1. Bueno, ahora procedemos con la función. Ustedes se preguntarán por qué colocamos de menos 1 a 1. Porque nuestra función en su forma básica, en la forma que está acá, nos dice que el valor máximo que tomará será de menos 1 hasta 1, como mínimo y como máximo, ya que es igual a 1, como vimos en la función que estaba de forma matemática, que era igual a 1. Por ello, vamos a hallar los límites de menos 1 hasta 1 en cada uno de los ejes, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Presionamos Shift Enter y obtenemos que la figura es un elipsoide, pero no podemos saber sobre qué eje se encuentra la figura, sobre qué eje de rotación está. Entonces, sobre la función que describimos en el matemática, ingresamos un nuevo comando para obtener los ejes sobre el cual está el elipsoide. Entonces colocamos una coma, ingresamos access con A mayúscula. Al colocar la X se nos despliega una lista de comandos. El que vamos a utilizar en este caso es access label. Damos clic y nos aparece el comando y una flecha. Damos espacio y abrimos llaves, y como el software reconoce mayúsculas y minúsculas, procedemos a activar la tecla mayúscula y a ingresar las letras de los ejes, a ingresar los ejes, el eje X, el eje Y y el eje Z, y cerramos llaves. Y presionamos nuevamente Shift Control. Acá ya podemos visualizar sobre qué ejes está el elipsoide. Está en el eje Y, en el eje Z, en el eje X. Pero aún así no se distingue sobre cuál eje se está trabajando. Solamente tenemos que nos dice que está en el eje X por en el eje Y, en el eje Z por este lado y en el eje
X por este, pero no está, la figura no está trazada sobre un límite de ejes. Entonces, nuevamente a la función le agregamos un nuevo comando para que se nos tracen los ejes sobre el elipsoide. Agregamos una coma y otro nuevo comando. Entonces, access, primera con mayúscula, origin. Bueno, aquí ya se nos desplegó la lista de comandos. Damos clic en origin para ingresar los orígenes. Abrimos llaves y colocamos los orígenes de los tres ejes: 0, 0, 0, y cerramos llaves y presionamos Control Shift. Al presionar Control Shift se nos traza el elipsoide con los ejes, con los ejes X, Y y Z, pero como con el elipsoide los ejes son del mismo color del cubo, entonces para tener una mayor visualización de qué ejes son el que lo traza, el que los corta y que los divide, entonces ingresamos un nuevo comando para ponerle un color de diferenciación y de que podamos visualizar mejor los ejes. Agregamos una coma y presionamos nuevamente access. En este caso utilizamos access style. Nos aparece la flecha y aquí abrimos llaves. Y como el programa está en su forma original, está en español, pero todos los comandos son en inglés y distingue de mayúsculas a minúsculas. Entonces coloquémosle, por ejemplo, al primer eje, al eje X, coloquémosle un color rojo, primera letra en mayúscula, red. Al eje Y coloquémosle un valor verde, green. Cuando ingresamos los colores van apareciendo ahí la completación de qué colores de los que vamos a requerir, vamos a ingresar, y coloquemos a este un color azul y cerramos con llaves y presionamos Control Shift. Entonces aquí ya se nos colocaron distintos colores a cada uno de los ejes. Entonces podemos ver que en el eje X está el color rojo, en el eje Y el azul, perdón, en el eje, este es el eje Z, el eje Z está el azul y en el eje Y está el verde, sobre el cual está rotando el elipsoide es sobre el eje rojo. Bueno, muchas gracias. Sobre el eje rojo, que es el eje X. Bueno, muchas gracias, espero que el video les haya sido de agrado. Hasta la próxima.